quinoa, quinoa, quinoa. ¿Cómo le dicen en tu país? Hola, mi nombre es Eliana Casado y esto es todo sobre leches vegetales. Y hoy te invito a cocinar y a preparar este ingrediente tan maravilloso para preparar con él una leche que va a ser muy pero muy buena para tu salud. Quédate porque lo que viene va a ser muy útil para ti. Hola gente linda, ¿cómo están? Gracias por estar nuevamente en este canal. Hoy estaremos preparando esta leche que está dentro de las leches de cereales, aunque en realidad te voy a comentar que la quinoa o quinoa se trata de un pseudo cereal. La quinoa o quinoa ha crecido en la región andina y ha sido utilizada desde hace más o menos unos 5000 años, principalmente por una civilización tan maravillosa como lo fueron los incas. Para ellos la quinoa era la madre de todos los cereales. La utilizaban, por ejemplo, en épocas de guerra. Preparaban con este ingrediente bolas como bolas energéticas y las consumían también por la gran fortaleza que les brindaba. La quinoa o quinoa entonces crece en regiones de Perú, Bolivia y es un cultivo que hoy en día también se está extendiendo a otros países. Estamos hoy en día utilizando a la quinoa como un ingrediente indispensable en nuestra cocina. Es un gran reemplazo para el arroz, por ejemplo. Entonces podemos hacer con este ingrediente tantos platos dulces como platos salados. La quinoa o quinoa es un pseudo cereal tal como lo son, por ejemplo, el amaranto o el trigo sarraceno. Tiene aspecto de semilla y muchas veces se la cataloga, por ejemplo, como una leche de semillas, cuando en realidad técnicamente le damos el uso más bien de un cereal y está clasificada dentro de este grupo. A diferencia entonces de los cereales, la quinoa crece como una semilla y tiene también una forma muy diferente de cómo crecen, por ejemplo, los otros cereales. Hoy te voy a proponer que hagamos con este ingrediente base una leche que va a ser única por su color, por su sabor y que vas a poder, por ejemplo, consumirla junto con algún batido, ¿sí? O smoothie. Quédate porque te va a encantar esta receta. Si nos referimos al semáforo de la leche de quinoa, vamos a ver entonces, teniendo en cuenta tres aspectos: salud, ambiente y animales, qué color del semáforo le corresponde a cada uno de ellos. Por favor, quédate que ya empezamos. Analizando el primer aspecto, el de la salud, vemos que la quinoa es un superalimento. Por ejemplo, tiene muchísimas proteínas. Las proteínas están formadas por aminoácidos y dentro de ellos la quinoa contiene los 9 aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo necesita. Por eso se dice que es una fuente de proteína completa, tal como ocurre, por ejemplo, con las semillas de cáñamo. Además posee mucha fibra, tiene casi el doble de fibra que el resto de los cereales, lo cual es muy útil para evitar, por ejemplo, el estreñimiento. También es un alimento sin gluten, entonces es muy recomendable para aquellas personas que sufren de algún tipo de intolerancia, sensibilidad al gluten. También es un alimento que contiene muchos minerales, tales como hierro, potasio, zinc. Es útil, por ejemplo, para las personas que tienen diabetes, ya que posee un muy bajo índice glucémico. Significa que los alimentos son absorbidos por el torrente sanguíneo de forma mucho más lenta. Por eso es un gran beneficio entonces para este tipo de enfermedad. La quinoa también contiene antioxidantes que combaten los radicales libres, que de esa manera, por ejemplo, se combate el envejecimiento y también muchas enfermedades, dentro de ellas el cáncer. Si hablamos entonces de algunas contraindicaciones vinculadas con la quinoa, debemos decir que ellas contienen saponinas. Las saponinas vienen a estar en la cáscara de estas semillas, ¿sí? Que es ese sabor amargo que sentimos en la quinoa y por eso es muy recomendable
enjuagar la quinoa, pero como 20 veces, muchísimas veces antes de darle el uso que querramos, ¿no?, en cocina. Al enjuagarla muy pero muy bien y muchas veces con agua, veremos que sale esa espuma, y eso son las saponinas. Las saponinas funcionan como un pesticida natural, ya que evitan que, por ejemplo, las aves, los insectos coman a la quinoa. Entonces es algo completamente natural de la semilla, pero nosotros, cuando la querramos consumir, deberemos entonces enjuagarla muchísimas veces, ya que esto nos puede ocasionar, por ejemplo, problemas digestivos o algún tipo de irritación en la piel. Entonces es por eso que les recomiendo también para esta dieta que procedan a enjuagar y a limpiar muy bien la quinoa antes de utilizarla para la receta. Analizamos este aspecto entonces, aún considerando algunas contraindicaciones, vamos a decir que la quinoa se lleva en nuestro semáforo un color verde. Si analizamos el segundo aspecto, el ambiental, vemos que la quinoa entonces crece en suelos, por ejemplo, de América del Sur, dijimos ya Perú, Bolivia, Colombia, Argentina. Requiere de agua y de un clima cálido, sin embargo tolera muy bien las sequías y si bien hace uso entonces de este recurso natural, no lo hace de manera tan enorme y tan gigante como si lo hacen, por ejemplo, los frutos secos. Entonces necesita agua, pero no en tantas dimensiones. Es una planta que además tolera bien las heladas, es un cultivo resistente y es conveniente entonces cultivarlo y promover también una rotación con otros cultivos para seguir enriqueciendo el suelo. Si analizamos entonces estos aspectos, veremos que se trata de un alimento que, en relación con el ambiente, se lleva también un color verde en nuestro semáforo. Y si analizamos el aspecto número 3, el de los animales, vemos que por la quinoa no hay animales que estén ni directa ni indirectamente afectados, por lo cual en nuestro semáforo también se lleva un color verde. Para esta leche de quinoa necesitamos 200 gramos de quinoa o quinua, 750 mililitros de agua tibia, 3 dátiles sin hueso y extracto o esencia de vainilla. Entonces, primero necesitamos lavar muchísimas veces a la quinoa, unas 20 veces, ¿sí? Así podemos quitar esas saponinas, que es el sabor amargo que tiene este pseudo cereal. Luego entonces, una vez que hemos enjuagado muy bien, vamos a colocar a la quinoa en una cacerola, en una olla, y la llevaremos a fuego lento durante unos 15 minutos. Una vez que ha terminado, vean cómo se ha expandido y cómo ha aumentado su tamaño la quinoa. Vamos a colocarla en la licuadora. Luego agregamos el agua, que va a estar a una temperatura tibia. Si ustedes quieren que esta leche sea más cremosa, entonces el agua puede estar a una temperatura caliente. Incorporamos los endulzantes, que son los dátiles, y un también saborizante, que es el extracto o esencia de vainilla. Vamos a licuar a máxima potencia durante 2 minutos. Vean entonces la espuma que tiene esta leche de quinoa o quinua y el color que va teniendo, ¿sí? Para colar entonces a esta bebida vegetal usaremos una bolsa para leches vegetales o una media cancal muy bien lavada, un colador súper fino, una gasa, un tul, un repasador de cocina bien finito, ¿sí? Vamos a tomarnos nuestro tiempo porque esta leche cuesta en poder ser bien colada. Usamos guantes, que como siempre les recomendamos es la mejor opción para evitar entrar en contacto con la leche vegetal y de esa forma acelerar el proceso de envejecimiento de esta bebida. Vean el bagazo que empieza a quedar y seguimos colando.
En este caso he repetido este paso unas 3 veces, ya que bueno, es una leche que cuesta un poquito ser bien colada. Ustedes pueden usar, si prefieren, la quinoa roja, la quinoa negra o incluso la quinoa que viene combinada, ¿sí? No hay ningún inconveniente. Ustedes pueden elegir el tipo de quinoa que quieran usar. Y esta receta, como les he mostrado, es con una quinoa que ha sido previamente cocida. Seguimos haciendo mucha fuerza y tenemos finalmente este bagazo que lo vamos a reservar para otra receta. Muy bien, ahora colocaremos entonces a la leche en un envase de vidrio que irá a ser reservado en la nevera o heladera entre 3 y 4 días en la parte más fría de este electrodoméstico. Vean que tiene un lindo cuerpo también. Es una bebida con un sabor herbal, por eso les recomiendo que usen endulzantes y se las recomiendo para smoothie o batidos. Y con el bagazo vamos a hacer unas hamburguesas deliciosas. Espero que la disfruten y que se animen a prepararla en sus hogares. Ahora voy a comentarte algunos tips para cuando prepares esta leche de quinoa. Bueno, la puedes preparar con quinoa blanca, roja o negra, no hay ningún problema. Esta receta la hemos elaborado con la quinoa quizás la más conocida, pero tú puedes usar cualquiera de ellas, incluso puedes usarlas también mezcladas. Tal como te mencioné antes, para quitar las saponinas de la quinoa es necesario enjuagarla muy bien antes de proceder a la etapa de cocción. Esta receta tiene cocción, entonces vamos a lavar bien la quinoa, enjuagarla muy bien y luego colocarla en cocción para que podamos recién, una vez que esté cocida, poder usarla para preparar la leche vegetal. Como hay una etapa de cocción, te voy a recomendar que esperes a que la quinoa se enfríe para recién proceder a la elaboración de la leche. Este es un tip también que te recomiendo para que luego, cuando querramos colar esta leche, no nos quememos las manos, ¿sí? Entonces hacemos la etapa de cocción, esperamos que esa quinoa se enfríe y luego procedemos a elaborar la leche vegetal. Es una leche de un pseudo cereal que va a tener un sabor herbal, por lo cual siempre te recomiendo que utilices endulzantes, también pueden ser saborizantes, ya que quizás ese sabor no va a ser de muy agrado del gusto de todos, ¿sí? Principalmente de los más pequeños. Entonces, te recomiendo que incorpores endulzantes y de esa manera podrás disimular un poco ese sabor tan a hierba que tiene esta leche. Para que esta leche sea aún más nutritiva, puedes incorporar, por ejemplo, semillas de sésamo y de esa forma otorgarás más calcio a esta leche. También puedes incorporar cardamomo, esencias de vainilla, también puedes incorporar cúrcuma, ¿sí? Cualquier ingrediente extra que puedas seguir incorporando a la receta funciona muy bien. Va a durar en la heladera o nevera entre 3 y 4 días. Siempre en envase de vidrio, en la parte más fría de la heladera o nevera. Ten en cuenta que el sabor herbal se va a ir incrementando, ¿sí? Con el paso de los días, entonces eso también hay que estar muy atento por si el sabor quizás no te apetece tanto luego, ¿no? De unos días. Y es una leche que yo la recomiendo más bien consumirla en batido. Agregando, incorporando otros ingredientes. A mí, por ejemplo, con el café no me gusta porque le noto mucho sabor herbal. Creo que funciona mejor con el té, sí, porque combina mejor con la hierba. Entonces, como te decía antes, puedes probarla y será de tu agrado o no según los gustos que tú tengas. Pero bueno, siempre hay propuestas para trabajar con ellas. Respecto del bagazo, pulpa o cara que vamos a tener luego de elaborar esta leche, podemos preparar con ellas unas hamburguesas riquísimas, ¿sí? Vamos a darle un uso también en cocina y bueno, te invito a que seas creativo o creativa y que puedas encontrar un uso también para esta pulpa restante de la leche vegetal de quinoa.
Te invito a que sigas mirando en este canal un montón de otras recetas de leches vegetales que tenemos. Tenemos leches de avena, leche de pistachos, leche de castañas de cayú, anacardos, leche también de coco, leche de semillas de cáñamo. Bueno, hay muchísimo para que sigas viendo y muchísimos tips también de la leche de avena, preguntas y bueno, por favor, entra a mirar los videos que hay en el canal porque hay muchísimo para que aprendas. Todo lo que hacemos aquí es para mejorar tu salud y también para mejorar nuestra madre tierra, nuestro planeta, ¿sí? Con alimentos que sean mucho más sostenibles y también, por supuesto, trabajamos para mejorar la vida de los animales. Yo te ayudo a pasarte las leches vegetales. Gracias por llegar hasta el final y nos vemos en la próxima. Adiós.